El profe nunca más me volvió a llamar y me dio durísimo porque me pareció una injusticia y no, el fútbol profesional como jugador no es para mí. De los 18 partidos yo prácticamente jugué 13, 14 partidos. Entonces llegué en ese equipo en un solo entrenamiento me dijeron que no. Entonces me tenía que devolver, pero Gareca para mí, Ricardo Gareca en Santa Fe, fue el mejor. Y nosotros en los 3 años tuvimos la posibilidad de los 3 años clasificar a Pre-Europa League. En Portugal con Paco de Ferreira, en Holanda con el PSV Eindhoven. Le metía inglés, hebreo, español y las señas, que eso no faltaba. Entonces, hola a todos, bienvenido a un nuevo capítulo de su proyecto Star. Sueños, trabajo, adversidades y recompensas. Este canal trata de llevar a ustedes historias de deportistas santanderianos que de alguna manera tuvieron éxito en su vida deportiva, en sus disciplinas deportivas, y nos dejan una historia y una experiencia que contar. Desde la producción Juan de Rey Aparicio y quien les habla Rafael Betancourt, tenemos el gusto hoy de presentarle un hijo de la casa de Bucaramanga, muy cercano, exjugador de fútbol profesional, con ustedes Iván Garrido. Iván, bienvenido, muchas gracias. Hola Rafael, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ti, gracias por la invitación y a todos los seguidores. Bueno Iván, para poner en contexto a la gente que nos está viendo, que muy probablemente no lo conozca, bueno, los que nos conocen bien, pero los que no, queremos que le cuente quién es Iván Garrido, dónde nace, su familia, esos primeros años, cómo llega al fútbol, sabiendo pues que su papá también jugó fútbol profesional, pero cómo llega usted a una escuelita de fútbol o de barrio, no sé, para que nos cuente un poco más sobre eso. Bueno, Rafa, ahí rápidamente, soy santanderiano, soy nacido acá en Bucaramanga y ya la relación directa con el fútbol prácticamente ha sido toda mi vida. Desde los 5 años, mi viejo, como lo dijiste, tuvo la posibilidad de estar en las reservas del Bucaramanga, alcanzó a jugar unos partidos profesional y él se encaminó con la empresa La Electrificadora de Santander. Y nosotros, ahí apareció un proyecto deportivo de una escuela de formación de fútbol, dirigida por Libardo Pineda, que fue mi primer entrenador. Y a partir de los 5 o 6 años empecé ese proceso de formación deportiva. Estuve hasta los 14 años. A los 15 años llegué a las divisiones menores del Atlético Bucaramanga, gracias a la posibilidad del profesor Pipo Suárez, que aprovecho y le hago un agradecimiento público. Llegué a la sub-15, hice procesos de sub-15, sub-17, en ese entonces sub-19, no había sub-20, había la primera C, tuve la posibilidad también de estar en la primera C y ahí pasé al fútbol profesional. En el 2003 debuté, tuve 14 años a nivel profesional como jugador de fútbol. Acá en Colombia estuve en equipos como Bucaramanga, Santa Fe, Huila, Unión Autónoma y también tuve la posibilidad internacionalmente de estar en Israel, en 2 proyectos allá, Bnei Yehuda Tel Aviv, en la ciudad de Tel Aviv y Apol Beersheba. Y terminé mi carrera en Centroamérica, en El Salvador, en Alianza Fútbol Club. Continué después encaminado con el tema del fútbol porque hice la carrera de entrenador en la AFA, en Argentina, y empecé mis primeros pasos como entrenador en la Academia de Fútbol de Confenalco Santander, categorías sub-12, sub-15. Después llego a las divisiones menores del Real Santander, la sub-20, y desde el 2019 el profe José Luis García me hace la invitación de que lo acompañe en la dirección técnica con él, desde el 2019 hasta la fecha, y hemos estado en proyectos como el Real Santander, en la primera B y en la primera A en Águilas, y ahora que estamos con Llaneros. Vale, qué buen resumen que nos hace esto, Iván. Vamos a entrar un poquito más en detalle, pues sin extendernos tampoco, pero quiero que nos cuente un poquito cómo llega usted a esa primera C, cómo se da esa oportunidad, quién era el técnico ahí, amigos que usted recuerde. Y de esa primera C al profesionalismo, ¿cómo se da ese proceso? ¿El mismo año, un año después, no sé? ¿Y quién le da la oportunidad a usted de debutar? Bueno, es como la gran mayoría que he visto también de paisanos que han estado acá en este programa. Claro, tenemos muchas anécdotas, muchas enseñanzas y gracias a eso nos forjaron carácter, nos forjaron madurez y sobre todo el tema de la inteligencia para tomar correctas decisiones. Entonces, en ese proceso, yo estoy en la selección, estoy hablando más o menos en el 99, 2000, selección Santander juvenil, y también estaba trabajando con la primera C, el profe Ramoa. Pero yo soy año 81, era la camada de los jóvenes, porque esa primera C
habían jugadores del 80, del 79, del 78, ya más grandes y que estaban con el equipo profesional. Entonces, principalmente estaba con la selección de Santander y hacía parte de la primera C con el profe Ramoa. Ya en el 2001, que otro de mis papás deportivos es Kiko Barrios, ya estoy de lleno en la primera C con Kiko Barrios. Y estuve 2001, 2002 y parte de 2003, que fue cuando subí a la profesional. Entonces es como el proceso así entre Ramoa, que estuve solamente un año, y con Kiko, que le agradezco y le debo todo. ¿Y cómo se hace ese paso a la profesional? ¿Quién lo llama? ¿Cómo le dicen? Cuéntenos un poquito más de eso. ¿Y con quién debuta? ¿Qué partido? Tuve 3 posibilidades antes previas a llegar. Primero en el 99 con el profe Pelufo, sí, cuando aparece la norma sub-20, nos hacen la invitación, yo apenas estaba como en la sub-17, nos hacen la invitación de hacer la pretemporada, pero bueno, ahí todavía había una distancia muy, muy abismal con el equipo profesional. Hicimos pretemporada y eso, pero no se dio muy latente la posibilidad. Después en el 2000, en esa primera sede de Ramoa, yo no voy a las finales. Yo me quedo acá con los que no viajamos y el equipo lo dirigía el profe Barrabás Gómez, sí, el hermano del Bolillo. Y nosotros hicimos práctica de fútbol y al profe le gustó mucho mi actuación. Yo seguí entrenando con ellos y él me dijo que me presentara el próximo año a pretemporada. Habló con Aureliano Montañez, que era el preparador físico. Sí, el preparador, sí. Por cosas de la vida, al otro año no llegué porque había un direccionamiento del profe de la CS entonces, él escogía quienes llegaban. No llegué por cosas de Dios y por cosas mías de no presentarme también al profe, pero bueno, se da esa experiencia. Después en el 2002 yo ya vengo, me estoy consolidando en la primera C, soy capitán, soy del grupo base y está el profe Alexis García. Él me ve y él me hace también la invitación al equipo profesional. Yo entrenaba con la profesional y alternaba, jugaba con la C, entrenaba con la profesional. Y también una eventualidad que por ignorancia de uno, el profe nunca más me volvió a llamar. No quiero entrar en detalles, pero el profe nunca más me volvió a llamar y me dio durísimo porque me pareció una injusticia y ya veía que primero con Pelufo, que después con Barrabás, y ahora yo dije, no, el fútbol profesional esto como jugador no es para mí. Pero gracias a mi papá, la posibilidad, mi papá siempre me inculcó el tema del estudio. Sí o sí mi obligación era estudiar, ni siquiera entrenar. Yo salgo del Salesiano y yo empiezo la universidad a los 16 años. Ya cuando, en el 2002 yo ya estaba terminando carrera. Claro. Y estaba haciendo las prácticas y me tocó hacer prácticas con la sub-19 con el profesor Pipa Solarte. Y ya me empezó a gustar el tema de dirección técnica y eso. Entonces yo dije, bueno, tanto tiempo, no me voy a retirar como jugador de la primera C y termino mi carrera y me vinculo con las divisiones menores como entrenador. En el 2003 sigo en la primera C, pero ahí ya no tenía, la verdad no tenía mayor protagonismo. Y yo lo estaba haciendo, ya no pensaba como jugador. Igual entrenaba, era disciplinado, iba todos los días, pero ya estaba más enfocado en terminar mi carrera. Y sí, ya tenía otra proyección de vida. Otra proyección, sí. Pero no quería dejar el hábito de entrenar y la posibilidad latente que tenía de incursionar con el Bucaramanga, pero ya como profesional en las divisiones menores. A mitad de año, cuando el equipo profesional queda eliminado, era el profesor Juan Eugenio Jiménez. Y por eso le agradezco muchísimo a Kiko, porque hicimos una práctica de fútbol. Y el profe Juan Eugenio le dice a Kiko Barrios, quiero llevar un defensor central de la primera C. ¿A quién me recomiendas? Y el profe Kiko me recomendó a mí. Y ese día, en ese partido amistoso contra la profesional, la verdad, la rompió. Diosito, sí. Lo iluminó. Sí, obró en mí. Ese día tenía el espíritu de, me fue muy bien. El profe me hace la invitación, ellos salen un periodo corto de vacaciones y me hace la invitación a hacer la pretemporada, que fue en Medellín, en Llano Grande. Y afortunadamente, yo subí a la profesional a los 21 años, sí, en pretemporada, a mitad de año. Yo soy del 2 de junio. Yo debuto en el segundo partido del segundo torneo del 2003. Ese año hubo el famoso torneo de reservas, que era el partido preliminar. Previo, preliminar. Sí. Nosotros empezamos contra Nacional en Medellín. Yo jugué el partido preliminar. Y se lesiona un defensor central. Estaba Humberto Mendoza y un defensor central brasilero, Anselmi, no recuerdo el nombre de él. Se lesiona y cuando llegamos, yo ya trabajaba con la profesional. El profe desde el martes me dijo, Iván, vas a tener la posibilidad, vas a debutar el fin de semana, prepárate de la mejor manera. Y nosotros jugamos el segundo partido contra Cortuluá. En ese equipo, para que se haga una idea, sobre ahora todo los es hinchas, Inter Palmira. estaba
estaba Juan Eugenio y estaba Nelson Gallego. Uy, Y fue la época que llegó Rafa Castillo, que llegó Neider Morante, que llegó Los Chambés, que llegó John Córdoba, que llegó Felipe Benalcázar. Hicimos un excelente inicio de torneo y después nos caímos, pero la historia ahí es que llegué tarde, debuté a los 22 años, pero el segundo partido, de los 18 partidos, yo prácticamente jugué 13, 14 partidos. Entonces llegué tarde. Se consolidó. Sí, y ahí ya después, para el 2004, ya con el profe Navarrete, porque Navarrete llegó a mitad del torneo, finalizando el segundo semestre, ya yo terminé siendo titular y empecé ya el 2004 ahí. Qué bien. Bueno, ¿y ahí en Bucaramanga cuánto dura? Bucaramanga estoy segundo semestre del 2003, todo el 2004, que fue mi mejor año, que fue el segundo semestre, clasificamos a finales, que hicimos 34 puntos, hicimos una gran campañota, cantidad, sí. Que estaba el venezolano, que con nosotros no hacía goles, el delantero Rubén Morán. Le hizo a Uruguay, Argentina, a Brasil. Un jugadorazo. El grupo base de nosotros era Daniel Vélez, que en paz descanse, hacía pareja de central con César Vázquez, Cristian Fajardo, Farid Díaz, La Pelusa Orrega era el capitán, Eider Londón, John Weimar Olivares, estaba Marquinhos, estaba Rubén Morán, estaba Rentería, la Buceta Rentería. Un y equipazo. nosotros llegamos a las finales. Y 2005, sino que el 2005, en gran parte del año, estuve lesionado por una fractura en el pie. Y después voy el 2006 a Santa Fe y regreso 2007 hasta mediados del 2008, que ahí ya es donde me voy para fuera del país. Bueno, cuéntenos esa experiencia. Sale para Israel, pero desde acá sabía que iba para allá o había otra posibilidad en otro lado o algo así. La verdad, ya estaba yo consolidado en el Bucaramanga. Era uno de los capitanes, fui capitán con el profe Retá, fui capitán con el profe Nelson Reyes y Upegui, jugué con Prince bastante y venía consolidado, ya era la época de cadena. Y apareció un representante ofreciéndome la posibilidad de Israel. Y la verdad, al principio no me llamó la atención, pero fue insistente. Y ya internamente el equipo lo toma el profe Víctor Luna. Y ya deportivamente fue el año que el equipo se descendió en el 2008. Desciende, claro. Y ya, no sé si son mensajes de Dios, señales, tuve 2, 3 altercados con cadena, donde me tildó de sindicalista y eso. Entonces yo dije, no, como que con cadena ya la situación, con el profe Víctor Luna muy bien, pero con cadena la situación ya la verdad se volvió insostenible. Sí. Entonces yo preferí, antes de quedar mal, entonces a mitad de año se me da la posibilidad de Israel. Pero las cosas de Dios, yo ya estaba consolidado acá, digamos en la A, pero Israel era prueba. Y hablé con mi familia, hablé con mi viejo, hablé con mi esposa, hablé con el profe Víctor Luna que me aconsejó. Y dije, bueno, vamos a aventurar, es una posibilidad que se da y eso. Y inicialmente fui a un equipo donde supuestamente era para que me vieran que estaba bien, estaba físicamente. Y las cosas del fútbol y de Dios, en ese equipo en un solo entrenamiento me dijeron que no. Entonces me tenía que devolver, pero hubo un poco de problemas ahí, me dieron la posibilidad en otro equipo. Y Dios es muy grande. Ese otro equipo, un equipo más organizado, un equipo donde por resultados deportivos me fue muy bien, era un equipo, para que tengan una relación, era el tercero de Tel Aviv, como el Envigado, el Internacional de Bogotá. Era salvar el descenso. Y nosotros en los 3 años tuvimos la posibilidad de los 3 años clasificar a Pre-Europa League. Entonces tuvimos la experiencia de jugar Pre-Europa League, tuvimos la experiencia de jugar en Portugal con Paco de Ferreira, en Holanda con el PSV Eindhoven, jugamos final de la Copa Israel, en la Liga de Israel quedamos en 5º y 4º puesto. Entonces fue una experiencia muy bonita. Después también tuve una lesión, pasé a otro equipo, pero una experiencia muy enriquecedora por la cultura, por mi familia, porque era otra religión también, pero muy, muy enriquecedora. ¿Usted es el primero o ya se había ido? No, Checho llega gracias ¿Después? También por medio de los intermediarios, de representante. Checho también llega allá, obviamente yo a Checho lo conozco desde la selección Santander, de los 11 años, lo que es Checho, Ale Segura, Jimmy Salceo, somos los amigos de toda la vida del fútbol, y él llega allá, obviamente también tengo gestión para llegar allá, le abro las puertas de mi casa, él se quedó en 2 oportunidades, se quedó en mi casa allá mientras él se instalaba, le daban el sí a él. Entonces de esas oportunidades donde la amistad se forja más. ¿Y qué tal la experiencia, la gastronomía, la cultura, la religión, todo ese rollo? La verdad, al principio fue complejo porque el idioma sobre todo, el idioma. Entonces teníamos un traductor que solamente estaba
el viernes, que era el día previo al partido, y era una charla general, era el videoanálisis, el traductor y el día del partido. En el día a día nos tocaba, igual yo tenía bases del colegio y de la universidad, tenía bases de inglés, o sea, ¿El machucado? sí, digamos que como en tema de, ¿cómo se le dice a eso? Sí, tenía una que otra idea que me defendía. El hebreo no era complejo, en la pronunciación sí, al ser los primeros idiomas, ellos el verbo ser o estar, el verbo to be, hablaban más que todos los indios. Entonces, sí, claro. para Yo querer, comer, no sé qué. Eso, para comunicarme, le metía inglés, hebreo, español y las señas, que eso no faltaba. Entonces, el tema de la comunicación, y sobre todo en el partido, que era tiempo real, tiempo rápido, pero bien. Recuerdo que el central era serbio, pero había estado en España, entonces tartamudeaba. Entonces ahí nos hacíamos entender. La comida al principio muy fuerte. Muy picante. Muy picante. Sí. Pero sabía uno lo que estaba comiendo. Okay. Porque tuve, por ejemplo, Segurita nos contaba que en Vietnam, Lucho Llanes le pasó también, creo que en China, en Japón, no sé. En India. Que le servían el plato y los alimentos se movían. No sabía que era punta de arroz. Sí. No, yo sabía que estaba comiendo. Y claro. Allá también, afortunadamente también allá, mejoré mi alimentación. Allá es mucha proteína y mucha verdura, mucho vegetal. Pero historias innombrables. Y claro, uno va con la relación de Israel, los confunde uno con los árabes. Pero es totalmente diferente. Sí, ellos son judíos, es diferente. Son judíos. Tel Aviv es una ciudad turística. Cosmopolita, ¿no? Pasa el mar Mediterráneo. O sea, yo fui en el 2008 hasta el 2012. Y la verdad, uno va con una consigna, unas cosas, pero una experiencia muy, pues para estar casi 5 años, 4 años, es porque se pasó. Se sentía muy cómodo, claro. Sí, y la familia, ya tuve a mi segundo hijo, fui con mi esposa, donde siempre me ha acompañado ella, ya estaba mi hijo el mayor, y el segundo llega cuando estamos allá. Bueno, y esa experiencia de jugar esa pre-champion, de ir a Holanda, de ir a Portugal, ¿qué tal? Uno entrar a esos estadios. Esa es la Europa League. Sí, pues yo sé que eso es Europa League. Sí, pero la Champions es la de los campeones. No entiendo, pero igual. Mira, que en ese entonces no teníamos como la cobertura que se tiene hoy en día. Claro, pero, en cuanto a transmisión de televisión, exacto, y todo eso. Pero se hacía uno la misma relación. Primero conocimos una cantidad de países. Recuerdo que la primera vez fueron 4 fases. Fuimos a Azerbaiyán, Lituania, Portugal, Holanda. Después estuvimos en Armenia, estuvimos en Irlanda, estuvimos en varios lugares. Y era el típico caso que se jugaban los jueves, llegaba uno el martes, el entrenamiento del martes en una cancha particular, el entrenamiento del día anterior del partido, sí ya era el reconocimiento de la cancha, la rueda de prensa, o sea, un estatus que hoy en día uno lo ve en televisión y claro, guardando las diferencias que estamos hablando que son fases preliminares, previas. Claro. Pero sobre todo lo enriquecedor de conocer países, de la experiencia de que suene el himno, de enfrentar a otro país, tú representando a Israel. Entonces también ese lado muy positivo. Chévere, muy emocionante. Bueno, luego de esos 5 años regresa a Colombia, llega al Huila, ¿no? Sí, regreso. ¿Por qué toma la decisión de volver? ¿Qué pasa? ¿Considera que ya el ciclo había cerrado? Sí, siento que de pronto también como, no sé si inmadurez, hoy en día yo tengo la posibilidad de Santa Fe continuar, pero yo mismo tomé la decisión y regresé a Bucaramanga. Okay. Y de Israel continuar en Israel, pero ya en un proyecto en una escala menor, a guerrear un poco más. A guerrear, pero en unas condiciones bien. Sí, claro. Entonces yo cumplía 31 años, 32 años, si no estoy mal. Entonces yo dije, no, yo quiero volver a Colombia y volver a estar vigente en Colombia. Se me presentaban un par de posibilidades, tenía la posibilidad de seguir en Israel, quería darle también estabilidad, sobre todo a mis hijos, al hijo mayor. Tomé la decisión, no me arrepiento, llego al Huila, también una experiencia muy, muy, muy positiva, tengo grandes recuerdos con el Atlético. ¿Ahí es en primera división todavía? Sí, todavía en primera división. Tengo, para los que recuerdan del fútbol, la mejor época fue la campaña que hacemos con el profe del Pecoso Castro, que estuvimos a unos minutos de llegar a la gran final en el 2014, y ahí estuve casi 2 años y medio también, cuando regresé a Colombia. ¿Y ahí qué edad tenía ya, Iván? Ya estaba sobre los 33 años, 33 años, 36. ¿Y cuánto tiempo se queda en Huila? 2 años y medio. Yo llego a los 31, 32 de Israel, y estoy 2 años y medio en Huila. En el Huila, en Neiva, sí.
¿Y ahí sale para Salvador? No, en Autónoma. Uniautónoma, sí. Autónoma, pero estoy en un periodo de un semestre nomás. La verdad, la experiencia, y empezando por mí, no fue positiva, no la tomé de la mejor manera. Y me sale la posibilidad... ¿Y ahí era en segunda? No, en primera. ¿En primera? En primera también. Bueno, sí. En primera, pero lo mismo, un proyecto donde Autónoma inicialmente iba con unas condiciones, bueno, las cambiaron, y desde un principio estuve muy indispuesto, no me fue bien, no fue la mejor experiencia, y a mitad de año me sale la posibilidad de Alianza, un fútbol de pronto inferior al colombiano, pero un equipo grande. Alianza es el equipo más grande de El Salvador. El Salvador, sí. Tengo la posibilidad también de salir campeón con ese equipo, tengo la posibilidad de jugar con Champions. Tengo la posibilidad de conocer también Estados Unidos porque hacíamos constantemente pretemporada allá, jugábamos partidos amistosos allá, y pues también el tema de la Conca Champions que lo jugamos contra Red Bull de New York. Entonces también fue otra experiencia, creo que finalizando mi carrera fue otra experiencia muy positiva porque fue otro medio, fue Centroamérica, Norteamérica, entonces pudimos explorar lo que fue Colombia, lo que fue Israel es Asia, pero está con Europa, sí, por el tema de los problemas diplomáticos que ellos tienen, ellos compiten es con la UEFA, y el de Centroamérica, que es... Bueno, y usted contaba que en su momento tenía la proyección de dirigir. ¿Qué pasa con la universidad? ¿Logra terminarla, sus estudios? ¿Cómo hace? ¿O le toca después de...? Yo primer semestre del 2003, yo termino materias. Ok. Y ahí mismo subo la profesional. Me encarrero, terminé materias, pero me faltaba el proyecto de grado. Yo me gradué en el 2008. Y eso porque ya... Le dijeron, ¿no se gradúa o se gradúa? Se gradúan. Ya, obviamente, yo había estado en Bucaramanga, Santa Fe de Bucaramanga. Entonces... La verdad, ni recuerdo qué fue el proyecto de grado, ni recuerdo qué fue el proyecto de grado, pero logro terminar, me titulo en el 2008, profesional en cultura física, deporte y recreación de la Universidad Santo Tomás. Y también agradecido primero con mi papá, que fue muy insistente en el tema del estudio y esa posibilidad de uno, hice como que mi proceso fue al contrario, estudié primero y fui acompañado con el tema, y se me dio el sueño de jugar. Bueno, una vez termina el ciclo con El Salvador, usted dice, bueno, voy a volver a tomar el tema de la dirección, quiero continuar en el fútbol, ¿o cómo es? Cuando estoy en Centroamérica, ya me estoy proyectando el tema del retiro. Y coincidencialmente en el estudio hay una materia, psicología deportiva, que hablaba de la preparación del retiro. Porque como se podrán imaginar, hay unos jugadores que el fútbol los retira y hay otros que tenemos la posibilidad de retirarnos también. Sí, eso es muy cierto. Y yo, la verdad, también tuve esa fortuna de decir, no juego más, porque ya también estaba cansado. Obviamente, la gente mediáticamente, y somos unos bendecidos, porque somos bendecidos, la calidad de vida, la posibilidad que te da el fútbol en todo sentido, es impresionante. Primero, partiendo, porque trabaja uno en lo que ama, sí, en lo que lo obsesiona a uno, en lo que lo apasiona. Disfruta el trabajo. Aparte de eso, tiene una remuneración económica. Entonces, pero yo ya llegué a un momento donde también ya estaba de tanta presión que se vive internamente, porque la gente ve lo del partido, lo superficial, pero hay un día a día, hay una familia, hay unas fechas que uno no comparte, hay una presión interna, una presión mediática que yo también ya estaba. Entonces yo decido como tomar esa decisión. La única fue que yo volví a Bucaramanga, a Colombia, y se me presenta Cortuluá y se me presenta Pasto. ¿Para seguir jugando? Para seguir jugando. Yo la verdad les pedí como para que me dijeran que no, y efectivamente me dijeron que no. Me quedó el tema de terminar en Bucaramanga. Hablé con los directivos en ese entonces que habían cambiado, ellos dieron el aval, pero no habían contratado técnico. Cuando contrataron técnico, que tampoco voy a dar el nombre y no voy a dar fechas, cuando contrataron al técnico, las cosas de la vida. Era en el 2015, cuando yo salí del Huila, él me quiso llevar al equipo donde estaba dirigiendo. Y yo le dije que no. Y después, 2 años después, cuando llegué a Salvador, vine, le hablé y le dije que, y el profe me dijo, no, ya ese perfil de jugador experimentado ya lo tenía en el grupo, entonces, como también no tenía tanta insistencia a jugar y ya estaba muy encarrilado con el tema del estudio, estaba estudiando la carrera de entrenador, obsesionaba esa parte de la dirección técnica,
terminé la carrera activa como jugador y me encarrilé ya con el tema de dirección técnica. Bueno, ¿y cómo se da entonces ese encuentro con José Luis? ¿Cómo llega usted a esa dirección? Yo a José lo conozco en el 2015 en Autónoma. Acá en Bucaramanga, una que otra vez nos habíamos saludado eso, pero nunca hemos tenido la posibilidad de compartir. En el 2015 en Autónoma somos compañeros y la verdad hubo química. Hicimos una gran amistad, nuestras esposas hicieron una gran amistad, a pesar de que éramos en la misma posición, de que competíamos por el puesto, hicimos una gran amistad que a pesar de que nosotros nos fuimos del país, perduró, nosotros nos hablábamos y eso. Cuando yo vuelvo en el 2016-17, yo hago una cosa que se llama desentrenamiento. Ok. Claro, yo estoy habituado a entrenar. Ah, ya le entiendo. El desentrenamiento, yo estoy acostumbrado a levantarme. Sí, la madrugada, 14 el años ritmo. a nivel profesional, pero previo, en la primera C, en todo eso, levantarse y uno ir a entrenar. Entonces, eso también hay un proceso para desentrenarse. Claro. Gracias a José era capitán, era referente del Real Santander. Gracias a José tengo la posibilidad con el profesor Víctor Hugo de hacer ese entrenamiento en la mañana con el Real Santander, el equipo profesional, y en la tarde ya yo trabajaba con la Academia de Confenalco Santander en la categoría sub-12. Entonces, en la mañana era jugador. ¿Ahí con Alex? ¿Con Luna? No, ¿No? ¿Quién el dirigía coordinador es José Luis Becerra, Fito. Ah, ok, Fito. Que también desde un momento que supo que ya me hizo la invitación, hoy coincidencialmente vino, de los amigos del fútbol también, Fito. Muy buen jugador también, ¿no? Y una gran persona, Sí, un preparado. sí. Tengan presente ese nombre porque en la coordinación, yo sé que algún día, sobre todo para acá, para el Bucaramanga, para el mismo Real, es de esas personas idóneas. Entonces, en la mañana, José me colabora hablando con don Gustavo y con el profe Víctor Hugo para que yo haga parte de los entrenamientos, y en la tarde yo ya trabajaba. En el 2018, ya terminó el desentrenamiento en el 2017. En el 2018, José se retira por el tema de sus lesiones y José es el coordinador del Real Santander. Y él me está haciendo un seguimiento. Yo ya paso la sub-15 de Confenalco, jugábamos torneo nacional, nos fue muy bien. Yo quedé séptimo a nivel nacional de 300 equipos. Y José, ya desde antes de terminar, José me había hecho la invitación para que el 2019 yo fuese el técnico de la sub-20 del Real Santander. Uy, qué bien. Eso, entonces, y también hay anécdotas donde José en un momento también me hace la invitación, cuando ya Víctor Hugo no es ¿Más técnico? No es técnico, también de que sea entrenador del equipo profesional, pero yo le digo, no, José, vamos paso a paso, voy en la sub-20. Sí. Cuando a José se le da la posibilidad, entonces, yo soy técnico de la 20, José ya es técnico de la profesional, pero José va con otro compañero, un asistente, un metodólogo, que nos ayudó muchísimo también en ese tema de la organización, de la planeación deportiva. Y ya a mitad de año, ellos están en San Andrés, fue cuando el Real cambian de sede, hacen el convenio con la isla, y están 2019 y 2020, el año de pandemia. Entonces, el primer semestre yo estoy con la sub-20 acá en Bucaramanga, y José está con el equipo profesional. Estábamos en constante comunicación, pero a mitad de año, en vacaciones, ya ellos acá en Bucaramanga, José me vuelve a hacer la invitación de que sea su asistente. Entonces estoy con José y ahí sí ya, pues orgullo también, se la acepto y estoy con José del 2019, segundo semestre, lo que le dije en el Real, Águilas y ahora acá en Llaneros. Bueno, ¿y qué tal la experiencia de la dirección técnica? ¿Cómo se planea un día? Así por encimita, no tiene que entrar en detalles, pero me imagino que es otro rol totalmente diferente. Ya lo decía usted acá fuera de cámara, ¿no? El jugador se relaja un poco más, se desentiende, solo espera las indicaciones, pero usted todo el tiempo está como, ¿qué va a pasar si, como el ajedrecista, ¿no? Si muevo aquí, ¿qué sucede? ¿Cómo va a responder el rival? ¿Cómo puedo yo contrarrestar también? ¿Cuáles son mis fichas, mis movimientos? Sí, así rápidamente como para que entiendan, cuando uno es jugador, y dependiendo de su proceso, de su etapa, los juveniles están pensando solamente en ellos mismos. Sí. Ya a medida que uno va creciendo, que la responsabilidad va siendo mayor, tiene la capacidad de preocuparse por uno, de responder uno, pero ya también de un colectivo. Claro. O sea, que hay que ganar, que estamos a tantos del primer puesto, que... Y a leer también el partido, ¿no? Eso. Ciérrese, venga, salga por acá. Todos no tienen la capacidad de entender el juego. Tienen otro tipo de capacidades, físicas, técnicas, pero que entiendan el juego y lo identificamos nosotros con nuestros jugadores, lo identifiqué yo con compañeros míos que la verdad no entendían el juego, pero eso es lo bonito del fútbol. Y da para todos. Da para todos. Entonces,
Uno como jugador, te lo decía ahorita extra micrófono, ahorita cada uno está en su habitación, descansando, concentrado. Nosotros seguimos, aunque ya la preparación de este partido ya está. Ahorita uno que otro detalle, dependiendo de la confirmada la nómina de Bucaramanga, definimos acciones a balón parado, las marcas y eso. Pero hay una estructura deportiva donde José como entrenador principal y yo como segundo entrenador tengo funciones como rápido de nosotros mismos en el día a día, en la constante evaluación y análisis de nuestro juego y de nuestros jugadores. Okay. Tenemos una tarea principal con el videoanalista de identificar comportamientos del equipo rival. En este caso de Bucaramanga. Patrones. Okay. En las diferentes fases de juego. Ataque, defensa organizada, transiciones, acciones a balón parado. Le hacemos un estudio, le presentamos un estudio a José con imágenes, con posibles alineaciones y le decimos a él las fortalezas de Bucaramanga y las debilidades. Y con eso hacemos el plan de partido. O sea, ¿qué vamos a hacer acá en el Américo Montanini? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a presionar a Bucaramanga? ¿Cómo vamos a contrarrestar las fortalezas de Bucaramanga? ¿Cómo vamos a sacar ventajas? Y durante la semana, acciones a balón parado, yo soy el encargado también. Y en el día a día estamos en constante trabajo en todo momento. Eso es como en la estructura deportiva. Yo me encargo muchísimo del rival, del análisis del rival. Pero obviamente, siendo la segunda voz, hablando de la José, del rendimiento individuales nuestros, colectivos y opinando también, definiendo nóminas y eso, cuál es el más acertado para este partido. Entonces, nosotros nos toca encargados de 33 jugadores, o sea, 33 mundos, eso en la parte deportiva, de jugadores base, o sea, inicialistas, de jugadores alternos, de jugadores no convocados, todos piensan totalmente diferente, cómo saberles llegar a cada uno de ellos. Entonces eso como el tema deportivo, en el tema de las sesiones de entrenamiento, en el tema del control de los ejercicios, en el tema del rendimiento individual, también grabamos los entrenamientos, analizamos y sacamos conclusiones del entrenamiento. En el día a día hay muchas cosas por hacer, pero como para que lo entiendan, uno como entrenador está encargado de todo un colectivo, de todo un equipo. El jugador de fútbol es mi mundo, es lo que me corresponde a mí, pero eso es lo apasionante. Entonces eso es la estructura deportiva. Ya está la otra competencia de un entrenador, que es, la estructura deportiva es idea de juego, métodos de entrenamiento. Sí. Pero está el otro, que es la gestión de la materia prima, ¿no? De recursos humanos. ¿El tema emocional y eso? El manejo de grupo, que llama, el manejo de equipo. Cómo mantener un ideal donde mantener a todos con la ilusión, con la motivación, a pesar de que... Tirando por el mismo lado, sí. Eso, identificando quién está aportando, quién no, cómo hay que hablarle a eso. Entonces, pero eso es lo que apasiona, eso es lo que... Entonces tenemos dos tareas importantes, lo deportivo y ya el manejo... ¿Y les ha pasado alguna vez que, por ejemplo, traen un plan de juego y ¡pum! Expulsaron a un jugador a los 5 minutos y tienen que darle la vuelta? Lógicamente en esa estrategia... ¿O eso también ya está analizado? No, obvio. Tenemos plan A, plan B y plan C. Pero también sucede una expulsión. Sí, exacto. Ya sea en contra de nosotros o a favor de nosotros. Ya inicialmente lo que se tenía preparado y lo que se había trabajado se toca variar dependiendo de la situación. Claro. Cambia. Y esto es muy relativo. Sí, el fútbol es dinámico. Sí, pensábamos que, no sé, que hoy Sambuesa, que es el jugador diferencial, sí, el top, de pronto no va a inicialista. Eso no va a cambiar muchas cosas, pero sí nos va a dar posibilidad ya internamente y sobre la marcha tenemos que también nosotros tomar decisiones para saber si cambiamos el plan de juego o si lo mantenemos. Ahí es la astucia. ¿Y usted cree que se siente más a gusto acá en este o en el formativo? Son perfiles. ¿Sí? Y siento que me pasó y por eso quise empezar con la Academia de Confenalco Santander, pero quise en la sub-12, ya más pequeñitos, la verdad, no tengo la paciencia. No tengo la paciencia, claro. La atención de esos niños, los procesos de aprendizaje de esos niños. Claro, es diferente. Hay que tener un trato especial. Uno, al haber estado siempre en alto rendimiento, pues se siente uno más identificado. Y te la pongo así, Rafa, o sea, yo, y en mi posición, sobre todo, yo sé que en este momento está sintiendo el jugador que va a ser inicialista hoy. También sé qué siente el que está hoy en el banco de alternativa. Claro. Y también sé qué siente el que no viajó. Con esa experiencia empírica, ese conocimiento empírico, sé cómo llegarle a cada uno de ellos. Pero siempre me he proyectado en el alto rendimiento, dejando claro que en el fútbol formativo desafortunadamente no lo hay, porque todos queremos apuntarle al alto nivel, pero en el fútbol formativo son las edades sensibles donde deberían estar
los más capacitados. Claro, ¿no? Pero para explotar, pero justamente para porque explotar. Son las primeras bases de los niños, que es donde empezamos a formarlos a ellos. Pero sí la tenía muy clara de que es alta exigencia, alto nivel. Ah, qué bien. Bueno, Iván, ya para ir cerrando, ¿cuáles son de esos que usted diga, esos técnicos que dice usted, bueno, se nombraba al Kiko Barrios, que lo marcaron a usted en su carrera como jugador y ahora como en la parte directiva? Que usted dice, bueno, estos me encaminaron, gracias a este tipo, a esta persona, o gracias a esta situación llegué hasta donde estoy. Mire, Rafa, lógicamente, nosotros los que tuvimos la posibilidad de jugar, sea el nivel que tú estés dirigiendo, o sea, si tú fuiste Selección Santander y diriges Selección Santander, con propiedad puedes decir qué sientes ir a representar al departamento, no sé, a Medellín, no necesariamente tiene que ser que haya sido jugador profesional. Sí, claro. ¿Entiendes? El nivel que tú diriges, si has tenido la posibilidad de haberlo jugado, tienes un plus, una ventaja. Sí. Eso no quiere decir de que lo es todo, porque hay un complemento académico, ¿cierto? Pero si esos que jugamos tenemos esa experiencia empírica, ese conocimiento empírico, y la pregunta que me estaba haciendo, así como tuve muchos que me marcaron en el tema de manejo de grupo, Gareca para mí, Ricardo Gareca en Santa Fe, fue el mejor. Fue el único entrenador donde el día del partido, sobre todo en condición de local, él, a pesar de estar concentrado, él iba y veía la práctica de los no convocados. Y eso lo hicieron varios, pero que el primer entrenamiento de la semana llegase a hablar de las dos prácticas, obviamente dándole más importancia al partido oficial, claro, pero también hablaba de la práctica de los no convocados. ¿Qué mensaje estaba dando? Que él estaba atento a todos, exacto. Todos. Y así como le pasaba la mano al titular, al capitán, también con el que menos. Entonces, el don de persona, el ser persona, es primordial. Y en mi filosofía, en mis principios, eso para mí es fundamental. Es primero la persona que el jugador. Sí, claro. Entonces, lo que fue él, tuve un uruguayo en los del sur, Argentina, Uruguay, en ese manejo de grupo, esos manes están aventajados. Sí. En Israel tuve uno, que ahí fue donde la herramienta audiovisual, fue donde empecé yo a tener más credibilidad. Ah, ok. Los videoanálisis. A explotarla. Claro, porque no es lo mismo la concepción que te queda del partido a que tú ya tengas la conciencia de ir a verlo. Por eso el refrán, se ven los toros diferentes desde afuera, ¿no? Eso, exacto. Desde la barrera. Entonces, también formas de entrenar, pero sobre todo recuerdo ese ejemplo, claro, de cómo sacaba productividad de los videoanálisis. Ya generaba conciencia en el jugador de que tenía que hacer las cosas bien para que cuando lo nombraran en el videoanálisis, obviamente lo nombraran para bien. Entonces, sí esa herramienta es hoy en día en el fútbol hay muchas áreas, la nutrición, la psicología, el videoanálisis. Por eso el fútbol se ha vuelto tan profesional y tan científico. También tuve experiencia de entrenadores de lo que no se debía hacer, Pero tuve grandes entrenadores, no quiero nombrar porque de pronto se me olvida uno, pero lo que le dije, Pipo Suárez, que en la formación, obviamente el Libardo Pineda, que fue el primero, claro. Pipo, que me lleva a Bucaramanga, Kiko Barrios, que es mi papá, Juan Eugenio, que me da la posibilidad, tengo una gran Navarrete, Gareca, el que le digo de Israel, no sé si me escapa alguno y pido disculpas, pero también tuve otros que desafortunadamente me ayudaron para saber lo que no se debía hacer. Entonces, y hoy en día lógicamente se aplica ahora en esta nueva faceta. Y bueno, ¿y hasta cuándo quiere usted? ¿Ha pensado en dirigir usted, ser usted el primer entrenador? Uno tiene que identificar. No estoy diciendo que lo tenga que hacer ya, ¿no? Porque así como usted dice, igual, paso a paso. Igual siento. ¿Pero usted en algún momento se proyecta como primer entrenador? Siempre. ¿Sí? Siempre, pero partiendo que estoy disfrutando el proceso, estoy disfrutando ser segundo, porque también me enriquece más, me ayuda también muchísimo a esa formación, a esa identificación. Con José tenemos una gran amistad, una gran relación. Con los jugadores siento que soy ese puente también, porque uno muchas veces al primero, dependiendo de la situación, entonces para eso está uno como segundo ahí. Pero sí, lógicamente, en algún momento, y también identificando mis cualidades, mis características, mis fortalezas, debilidades, mi personalidad, siento que soy una persona de carácter, una persona segura. Entonces, en algún momento, el de arriba lo dirá cuándo. Por ahora estoy feliz, por ahora estoy disfrutando y sé que con José, con el profe Leiva, con el psicólogo, el bioanalista, el grupo de trabajo, el equipo de trabajo, estamos para grandes cosas
y ahora disfrutando el momento. Bueno, esta pregunta la quería hacer hace rato. ¿Qué tal la experiencia de dirigir en una ciudad donde el fútbol, la verdad, muy poco? Porque yo le contaba a usted antes que yo vivía allá. Yo veía los partidos de segunda división cuando Llaneros estaba en segunda y Bucaramanga también. Yo iba a ver los partidos del Bucaramanga allá, incluso América también, que estuvo en segunda división, fui a verlos. Hermano, y eso era 3x1, 4x1 y no llenábamos ni occidental, perdón, que es la que tenía sombra en ese momento. ¿Qué tal esa experiencia? Porque usted lo llama a la manga de coleo y eso se llena a reventar, pero el fútbol no nos llamaba mucho la atención. Obviamente estaban en segunda y era otro cuento, otro escenario. Rafa, soy de esas personas que siempre me gusta ver el vaso medio lleno. Obviamente es complejo, Sí. y sigue pasando. 2x1, 3x1, sigue pasando. Se llena cuando van los equipos grandes, Sí. cuando van los equipos de la capital. Porque, claro, también hay que entender que la historia de Llaneros como tal, porque estuvo Centauros, Sí. estuvo Alianza Llanos. sí. Pero Llaneros como tal es muy poca. Sí, Entonces también hay muy que nueva, entender sí. que la gente, sobre todo la gente más grande, se identifica y son hinchas de otros equipos y sobre todo los equipos más importantes. Sí, Entonces hay una oportunidad de hacer hinchada y afortunadamente sobre todo con los niños, que son los nuevos, que son los que tenemos que acaparar, porque al grande ya difícilmente le vas a cambiar la mentalidad. sí, correcto. Ya empiezas a ver en Villavicencio, empiezas a ver los niños con la camiseta Con del la equipo, camiseta. identificando el nombre de los jugadores, queriendo ser como el jugador tal de Llaneros. Eso no tiene precio. Lo que te expresa un niño, porque es natural, es honesto. Obviamente es complejo porque quisiéramos tener más apoyo, eso depende en gran parte de nosotros. Siento Sí. que en lo deportivo, en el primer objetivo, que es mantener la categoría, lo hemos hecho bien. Pero está la exigencia que tiene la particularidad del fútbol, que todos opinamos, todos queremos saber. Entonces, desafortunadamente los pocos que van, no hay esa energía positiva. Y estamos con ese propósito de cambiar, sobre todo que se sienta el equipo local cuando lo juguemos en el Belo Horizonte. Pero es una oportunidad para ser hinchada, es una oportunidad para crecer el equipo, el club como tal, y estamos en ese reto, estamos partido tras partido. Tenemos la particularidad este semestre que van a ir los grandes, entonces va a haber gente. Queremos que sean más camisetas blancas o negras, que son nuestros colores representativos, a que de pronto de los equipos grandes. Entonces es una bonita posibilidad. Bueno, Iván, ya para el cierre entonces, ¿qué mensaje usted le puede enviar a la gente que nos ve, a esos chicos que sueñan con un profesionalismo, con jugar al fútbol, con marcar una diferencia, con hacer historia? Rafa, primero agradecerte a ti por la invitación y sobre todo por darle la posibilidad al santanderiano y más a los nombres que has tenido acá, que todos son contemporáneos míos, la gran mayoría son amigos míos, gracias al fútbol. El fútbol es un medio sobre todo de hacer relaciones, de relacionamiento, de hacer amistades, sí, claro. de tener experiencias, pero sobre todo el tema, como te lo dije, de mis grandes amigos, desde los 11 años hemos compartido, y sobre todo que le demos valor al talento y a la capacidad santanderiana. Nosotros muchas veces opacamos o no reconocemos lo de nuestra tierra. Soy santanderiano a morir, soy bumangués a morir, me siento orgulloso, pero desafortunadamente me reconocen mucho más en Neiva, me fue mucho mejor fuera del país, pero sigo amando a Bucaramanga. Lógicamente tengo un cariño especial por el Atlético. Hoy no, hoy quiero ganarle, Claro. hoy quiero ganarle, pero te reconozco el tema de darle esa posibilidad a los que hemos sido y hemos dado el nombre y la historia del fútbol santanderiano. Entonces, primero ese reconocimiento, sigan valorándolo de acá hay mucho entrenador también importante, capacitado, y ya esas nuevas generaciones, lo que les decía, primero preocúpense y ocúpense en su formación personal, que si personalmente te formas y tienes los valores claros, eso tiene relación directa con tu formación deportiva. Y como te lo dije, obligación el estudio, porque el estudio te da la capacidad y te da la obligación de estimular tu cerebro. Sí, se lo abre, ¿no? Al trabajar ese músculo, vas a tener la posibilidad de ser más inteligente, ¿cierto? Y entender mejor el juego. Y si entiendes mejor el juego, lo vas a poder practicar y aplicar mucho mejor. Entonces, a esos niños, a esas nuevas generaciones, el tema porque desafortunadamente estamos creyendo que no se pueden
complementar las dos cosas. Y para mí, persona vas a ser siempre. Deportista, no lo sabes. Entonces, la formación académica, la formación personal, acompañada de lo deportivo. No, incluso si sale, que pena que lo interrumpa, incluso si sale, porque un abogado es abogado toda la vida, hasta los 80 años, en cambio el futbolista... No tiene esa posibilidad. Exacto. No tiene esa posibilidad. Entonces, pero persona vas a ser. Exacto. Entonces, ese complemento de lo académico con lo deportivo. Y ya hay la gente de acá de Bucaramanga, a todos, que sigan apoyando la ciudad sobre todo. Me gusta mucho que de 2 años para acá la gente se siente... Hoy salí y ya la gente se ve con propiedad y con orgullo sí. la camiseta de Bucaramanga. En la época de nosotros... Sí, hace 10 años no había eso, sí. Los 2.000, 3.000 que siempre iban, que desafortunadamente la energía, la atmósfera no era la mejor, pero hoy en día la gente se siente orgullosa del equipo. Y el ambiente, solamente he tenido la posibilidad de enfrentarlos una vez, que fue el año pasado, y ahora esta. Pero el ambiente en el Américo es agradable. Esperemos algún día, si estamos acá, pero que tengan ese sentido de pertenencia hacia la ciudad, hacia la institución. ¿Y cómo sintió usted ese triunfo, ese campeonato? La verdad, orgulloso, porque lo digo, me crié acá, salí de acá, debuté acá, entonces le tengo un cariño especial a la institución. Fue contra Santa Fe también, pero me ponen Bucaramanga, Santa Fe, obviamente por principios y por experiencia. Bucaramanga era una estrella que todos estaban deseando, que todos estaban esperando, ¿no? Y sobre todo como se dio que Dudamel logró unificar, conciliar ese equipo, ¿no? El tema del club, el tema del deportivo, el tema de la hinchada, el tema del periodismo. Entonces estábamos en Río Negro y fue una celebración a la distancia, obviamente con el profesionalismo, pero qué bueno que la gente se sienta identificada con el equipo. Muchas gracias, Iván. A usted, Rafa, y a toda la gente por la... Vale.